saluda con mucho gusto Ariadna Lutrillo Arellano en esta temporada número 13 de Escuchemos a las Manos Hablar Radio, programa número 5 con este tema muy interesante que es las barreras actitudinales en los ambientes laborales para la inclusión de personas con discapacidad visual. Un tema muy interesante con un invitado muy querido por mí, un invitado que tuve la fortuna y el honor de conocerle hace unos 2 años, un poquito más, en una actividad de inclusión dentro de Tech Campus Puebla, amigo también y colega queridísimo de mi colega y amiga Jenny Mendieta, así como también Mario, que ya lo tuvimos en el programa número 1. Tuvimos la fortuna de recibir del licenciado en psicología Fidel Pastrana una plática sobre mejores prácticas para la inclusión laboral de alguna persona con discapacidad en entornos laborales. Y en esta ocasión, en este programa número 5 de la temporada número 13, tenemos también la fortuna de contar con su testimonio, con sus referencias, con su consejo hacia las empresas, hacia los corporativos para la mejor práctica de la inclusión laboral para personas con discapacidad visual, y recordándoles también que ya temporadas pasadas, en la temporada 1, para ser exacta, tuvimos el primer acercamiento sobre la inclusión laboral en la educación pública. Les recomendamos también muchísimo ir a escuchar ese primer programa ahí en plataformas digitales, ya sea Amazon, Spotify, Apple Podcast. Ahí está alojado, ahí están alojadas cada una de las temporadas, y luego se va a escuchar un poquito vintage toda esta temporada número 1. Y este tema con el licenciado Fidel, pues es retomar esta perspectiva desde otra área de la profesionalización como es la psicología, y qué prácticas han cambiado desde ese entonces. Pues la temporada 1 se grabó en el año 2017, entonces qué mejores prácticas, o si el ambiente laboral para la persona con alguna discapacidad visual sigue igual, ha mejorado o qué ha pasado. Y vamos a platicar un poquitito sobre algunos de estos datos sobre la discapacidad visual. Vamos a platicar un poquito. La discapacidad visual se categoriza en dos niveles. Ceguera, donde no se percibe ninguna información visual y es diagnosticada como NPL, que no se percibe la luz. La segunda es la baja visión, que va de manera paulatina disminuyendo la visión, y va disminuyendo aunque se tenga el apoyo técnico de unos lentes o unas gafas, como les llamen en algunos países. Y bueno,
Estos, también en estos niveles existen tipos de discapacidad visual, que es la profunda, donde se presentan dificultades para realizar tareas visuales gruesas y tareas visuales finas, así como los que presentamos discapacidad motriz, nos diagnostican en algunas actividades si tenemos falta de motricidad fina o falta de motricidad gruesa en diferentes miembros, ya sea miembros inferiores o miembros superiores. Y siguiendo con discapacidad visual, la severa realiza tareas visuales con inexactitud, requiere tiempo de ejecución para realizarlas y ayudas, ya sea con lente o con lupa. La moderada ejecuta tareas con apoyos de lentes y tiene una poco enfoque para objetos lejanos o cercanos. Por ejemplo, en mi caso, tengo que usar apoyo técnico de mis lentes, lo cual no me gusta usar mis lentes para leer textos que se encuentran lejos de mí. Entonces, es muy importante el cuidado de nuestra salud visual. Y bueno, vamos a tener esta interesante charla con el licenciado Fidel, que él es licenciado en psicología, es casi mi colega, porque también él es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y yo también soy egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, solo que de la Facultad de Lenguas de la UAP. Así que, pues, sin más, vamos a esta interesante charla, y sobre todo muy educativa, con nuestro queridísimo Fidel Pastrana, licenciado. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Escuchemos a las manos hablar radio, temporada 13. Y bueno, para mí es un honor estar al frente de estos micrófonos en esta temporada, porque me da la oportunidad de reconectar con amigos, con colegas que nos hemos cruzado en eventos, hemos convivido, y qué bonito y qué gran regalo profesional y de vida me ha dado este espacio, este podcast, de poder compartir con todas ellas y todos ellos. Y recuerden que para esta temporada tenemos, híjole, muchísimas sorpresas bien bonitas, que cuando hacemos nuestro trabajo con mucho amor, nos llegan regalos de vida, profesionales, y para mí, el convivir con todas ellas y todos ellos en esta temporada ha sido un regalo bien bonito. Y también, para ir cerrando esta charla de este primer bloque del episodio 5, pues este programa se lo quiero dedicar muy especialmente, y quiero que vaya hasta allá, llegue hasta allá y hasta muchos otros lugares aún más lejanos, a mi querida Citlali López Limón de la USAER 97 en Tuzamapan, Cuetzalan, allá en la Sierra Norte de nuestro querido estado de Puebla,
Querida Citlali, em, gracias por ser uno de los referentes y una revolucionaria con todos y todas nosotras, mm, personas con discapacidad, de esta revolución de inclusión. Sabes que te quiero de manera personal, te admiro como profesional que también es psicóloga y directora de esta USAER, que también ya la tuvimos participando con el tema aptitudes sobresalientes con los alumnos y las alumnas en educación básica. No recuerdo ya qué temporada, pues ya son 3 temporadas, querida audiencia. Y para ti, mi querida Citlali, siempre desde que te conozco y conozco muy cercana a tu familia, lo he dicho, mi corazón se inclina hasta la Sierra Norte del estado de Puebla. Así que para ti, con mucho cariño, para toda tu familia, tu mamá, la maestra Tere, tus hermanos, hermanas, para ti, para todos ustedes, agradeciéndole los espacios seguros que le han brindado a las manos. También pueden hablar y a una servidora a manera personal. Muchas gracias, mi cariño y mi corazón. Se lo robaron todos y todas ustedes y no me lo devolvieron y eso se agradece. Y bueno, pues va para ti, queridísima Citlali. Y bueno, después de este em, largo y emotivo mensaje para colegas y amigos que quiero mucho y aprecio mucho y han contribuido a mi desarrollo profesional y personal. Ahora sí, vamos a este segundo bloque de este episodio número 5 con el licenciado Fidel. Vamos con él. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querida audiencia. Les saludo de nueva cuenta Ariadna Lotrillo Arellano. Estamos acá en el segundo bloque de este quinto episodio de la temporada 13 de Escuchemos a las Manos Hablar Radio, como se los mencioné en el bloque primero, con una personalidad única, con un invitado único que, pues como les he dicho en episodios anteriores, he tenido la fortuna de conocerlos, de cruzarnos en eventos, de que tenemos amigos en común y eso es muy bonito y aún más enriquecedor. Este chisme, como dijéramos en la temporada pasada, este chisme con causa y aprendiendo de cada uno y cada una de nuestros y nuestras invitadas. Bienvenido, querido Fidel. Este es tu podcast, este es tu espacio. Licenciado, mucho gusto en estar aquí y la verdad es que muy contentos porque, bueno, ya desde el momento en que nos platicaron del proyecto, me pareció muy interesante, como bien mencionaba al inicio, el decir, a lo mejor mencionaba como un chisme con causa, eso es lo importante, que hay una causa, ¿no? Que es un espacio para compartir experiencias y compartir información, que estoy seguro que junto con los compañeros que me han antecedido y compañeras que que van a continuar, compañeros y compañeras, pues todo esto se va a hacer un mundo de información fundamental y muy útil para todas las personas. La verdad es que, pues agradecido por este espacio, agradecido por estos momentos en los cuales pues podemos compartir y pues sobre todo agradecido por esa consideración. No, al contrario, queridísimo Fidel, es un gusto volvernos a encontrar en estos espacios que buscamos la inclusión y buscamos la concientización acerca de la diversidad. Y para mí es un gusto enorme que ha sido la primera temporada en mi caso, que me toca estar frente a micrófonos y convivir aún más cercana con ustedes de alguna manera, y siempre he estado detrás de bambalinas de este podcast
y ahora pues me tocó estar al frente y para mí, lo decía en el bloque, primero es un regalo profesional, un regalo de vida, coincidir y tener esta conexión humana, esta conexión profesional con todos y cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes tiene un lugar único y un lugar especial acá en el podcast, esperando que sea un lugar seguro de plática, de conciencia, de, como dice el cofundador de esta radio y del programa principal, Las Manos También Pueden Hablar, un chisme bien a gusto entre amigos, entre colegas, para ver que somos más fuertes unidos y que llegamos más lejos unidos. Y bueno, me voy a permitir presentarles Claro, formalmente el licenciado Fidel Pastrana Reyes. Es psicólogo, licenciado en psicología por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Colaboró en el extinto Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla y actualmente trabaja en el centro de ceguera en un área dentro del DIF del Estado de Puebla. Y bueno, él se ha dedicado también a impartir diversos talleres de concientización para la inclusión laboral de personas con discapacidad visual, y es por eso que él y yo tuvimos el gusto de coincidir, de conocernos, porque nos impartió un taller sobre inclusión laboral para personas con discapacidad visual y algunas mejores prácticas para la inclusión laboral en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, hace como unos 2 años, si no me equivoco, licenciado, y yes. bueno, es un gusto tenerlo acá de nuevo. Cuenta, le agradezco su apertura para platicarnos de estos temas dentro de la radio y de este podcast. Esta es la segunda ocasión que tenemos a un profesional que nos va a hablar sobre la inclusión laboral, más bien nos va a hablar de estas prácticas erróneas que tienen algunas empresas en cuanto a la discriminación para la inclusión de alguna persona con discapacidad visual, como nos pasa con los diferentes tipos de discapacidades. Entonces, sin más, bienvenido queridísimo licenciado Fidel, y pues damos pauta a esta primera pregunta que la venimos haciendo desde la temporada número 12, em, Claro. que nos platica un poquito quién es Fidel a nivel personal, a nivel profesional. Platícanos un poquito más quién es Fidel para que toda la audiencia lo conozca. Muchas gracias, maestra. Un gusto nuevamente. Y pues bueno, mi nombre completo, como bien lo mencionaron, es Fidel Pastrana Reyes. Actualmente soy licenciado en psicología, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y de manera profesional, bueno, me ha tocado, he tenido la fortuna de compartir, de aprender, de apoyar, de servir, bueno, en dos ámbitos principales de lo que es la carrera de psicología. He estado en la práctica clínica, brindando atención, acompañamiento psicológico. Me ha tocado trabajar en sistemas DIF municipal, y precisamente en esas actividades de acompañamiento y apoyo psicológico a personas con y sin discapacidad. Estuvimos en una unidad básica de rehabilitación. Esto fue de 2018 a 2021, ¿no? Aparte de 2021. Y después nos tocó la fortuna de apoyar desde la perspectiva de la educación, desde la capacitación,
a lo que son programas de inclusión. Mi trabajo, bueno, ha sido pues a aprender y aportar capacitaciones. Teníamos la misión de planear, de diseñar y de aplicar estas capacitaciones en las cuales, pues bueno, se difundía información sobre lo que es la inclusión de las personas con discapacidad y todo lo que implica, desde conocer términos generales, desde conocer pautas mínimas, pero que son muy necesarias y hacen la diferencia cuando se trata de incluir a personas con discapacidad o de fomentar la participación, sobre todo de fomentar una convivencia pues, en unión, en comunidad de todas las personas. Y esto fue de 2021 a 2024. Y hoy en día tenemos la fortuna, bueno, de nuevamente continuar en este acompañamiento psicológico, también acompañamiento, sobre todo, decíamos, educativo, formativo, con personas con discapacidad visual y sus familias, en las cuales, pues bueno, brindamos asesorías y enseñanza de sistema braille, de orientación y movilidad, y por supuesto, también acompañamiento psicológico. Sabemos que este acompañamiento, este apoyo psicológico es muy importante, sobre todo en las primeras etapas cuando estamos llegando a esta condición, a este diagnóstico o esta condición de vida de la discapacidad, o sobre todo para mejorar nuestras interacciones o nuestro desempeño diario. Es lo que estamos haciendo de manera profesional. Y de manera personal, pues bueno, les puedo contar que pues actualmente tengo 31 años. Soy originario del estado de Oaxaca, pero por el trabajo y la escuela y la universidad, pues ya llevamos cerca de 9 años, no, y en total como 12 años ya cerca aquí en Puebla, en los cuales pues hemos estado en la universidad y pues actualmente de estar trabajando. Eh, pues entre cosas personales, tengo convivir con la familia, convivir con los amigos. Me gusta el deporte, ¿no? Mucho mi deporte favorito es el fútbol, aunque a veces por el tiempo ya no nos toca practicarlo, pero bueno, nos gusta practicarlo, sobre todo llevarlo a cabo más como en plan familiar, en plan de amigos. Este, pues me gusta también tomar el tiempo como para disfrutar entre familia, disfrutar, así que darme tiempo para todo, para trabajar, para disfrutar con la familia, para viajar, ¿no? Ese tipo de situaciones, la verdad es que las disfruto mucho y pues bueno, me siento muy contento el día de hoy para estar en esta charla tan importante y tan amena que se siente en este ámbito. Muchas gracias. Qué interesante currículum personal y profesional. Y qué gusto, insisto, conocer personalidades como usted, licenciado Fidel. Y sí, la vida de adulto a veces nos complica. La vida, dijeron por ahí, estaba viendo en redes, la vida de adulto chiquito. eh, que nos complica ya poder dedicarnos a nuestros hobbies más queridos, ¿no? Los que nos hacen estos ratitos más o menos fuera del estrés, fuera de las presiones laborales, queridísimo Fidel. Y Así bueno, es. vamos a esta siguiente pregunta. Eh, permíteme. Eh, ¿Cuáles serían los retos económicos y estragos psicológicos y emocionales que provoca esta falta de oportunidad laboral en las personas con discapacidad visual, pero también en general en la comunidad con discapacidad en general? Muy bien, claro que sí. En respuesta a esa pregunta, a mí me gustaría primero iniciar, de acuerdo a mi experiencia y ahora sí que a mi punto de vista, pienso que es importante iniciar primero por definir definirnos a todos y todas como personas con y sin discapacidad, ¿no? Todos y todas, yo siempre que hemos trabajado, hemos hablado de temas de discapacidad y de cualquier tema, siempre hago esta pregunta al público, a las personas, es decir, ¿qué es lo único, cuál es la característica que nos hace iguales a todos? Y la respuesta es que todos y todas, tengamos o no tengamos discapacidad, trabajemos en centros diferentes o trabajemos en el mismo centro, finalmente todos y todas somos personas.
Entonces, desde esa perspectiva, pienso que es importante empezar a conceptualizarnos, porque eso permite, por lo menos en la medida de lo posible, eliminar barreras de comprensión, barreras de comunicación, barreras que, sobre todo, cómo conceptualizamos a los demás. Y hablando de esta respuesta, o respondiendo a esta pregunta, pues no pienso que los estragos que pueda haber, tanto psicológicos, económicos, cuando existe una falta de trabajo, cuando existe una dificultad para conseguir trabajo, para adaptarnos a un empleo, pienso que son, como somos personas, a todos nos afecta, ¿no? Nos afecta desde el aspecto económico, desde el aspecto social, desde el aspecto familiar, sobre todo cuando tenemos responsabilidades que cubrir, pero sí es cierto también que cuando hablamos de una situación de discapacidad visual o discapacidad motriz, auditiva, intelectual o psicosocial, se vuelve esa discapacidad por las condiciones de nuestro entorno, se vuelve un factor de mayor vulnerabilidad. ¿En qué aspecto? ¿A qué me refiero? En que, bueno, afortunado o desafortunadamente, algunas de las condiciones que tenemos como personas con discapacidad requieren el uso de algunas herramientas, algunos apoyos, ¿no? Apoyos técnicos o apoyos tecnológicos. Por ejemplo, un apoyo técnico, en el caso yo hablo de personas con discapacidad visual, que es lo que más conozco, y ahorita también voy a hacer énfasis en los demás, pero, por ejemplo, uso bastones, ¿no? Uso material, herramientas para escribir, para trabajar, como es una regleta, un punzón, que es lo que utilizamos las personas con discapacidad para manejar el sistema, ¿no? Si hablamos de apoyos tecnológicos, también, bueno, usamos equipos de cómputo o dispositivos móviles y necesitamos tener estos apoyos para o acceder a la información que se encuentra en Internet, que se encuentra a nuestro alrededor. ¿Por qué digo que es algo que termina afectándose cuando no hay un empleo, cuando no hay un ingreso fijo? Porque sabemos que todo esto genera gastos, el usar estos apoyos, ¿no? El comprar un bastón, el comprar un equipo, un apoyo tecnológico, es un costo extra o es un costo que todos debemos cubrir. Y en nuestro caso, como personas con discapacidad, hoy en día, en algunas ocasiones, para hacer una vida autónoma, requerimos de estos apoyos, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. En mi caso, cuando vamos a un entorno nuevo, hoy en día, gracias a que hay aplicaciones, uno puede usar su equipo de teléfono, abre una aplicación que nos permite explorar el entorno conforme va avanzando, ya sea el camión o conforme vamos caminando, nos va diciendo las calles que vamos pasando, ¿no? Y si no tenemos un recurso o una fuente donde podamos obtener ese recurso, difícilmente vamos a poder acceder a esos apoyos, ¿no? Esa es una. Si hablo de otras condiciones, por ejemplo, de personas con sillas de rueda o personas con discapacidad motriz que usan apoyos técnicos como una silla de ruedas, un bastón, una muleta, todos estos recursos, estos materiales requieren un mantenimiento. Entonces es una realidad que estos materiales, pues los mantenimientos no siempre son económicos o no siempre están al alcance de todos o difícilmente vamos a encontrar a alguien que nos pueda apoyar sin recibir algo a cambio, porque pues también sabemos que todo genera un gasto, todo genera un costo. Entonces, ese es el factor económico en el que pienso que si hablamos de una diferencia o una mayor vulnerabilidad, termina afectándonos como personas con discapacidad, ¿no? Hablando de otro tipo de discapacidad, en hablar de discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, en algunos casos se requiere de uso de medicamentos y también a veces el tener un empleo se vuelve una prestación de seguridad social y con ello las personas pueden acceder a sus medicamentos y si no lo hay, a veces pues eso limita este acceso a esos medicamentos. Entonces, eso es lo que pienso que en cuanto a estragos económicos es lo que puede afectar. Los estragos psicológicos, decíamos, al igual que cualquier persona puede afectar, pero a veces esto se puede influir un poco más o de manera mayor, porque para muchas personas, sobre todo personas con discapacidad que en algún momento van evolucionando, como todos vamos avanzando, para nosotros una actividad o un logro que hacemos en el día a día, que a lo mejor para alguien puede ser algo cotidiano, porque dice, pues yo trabajo, salgo a trabajar, regreso todos los días, ¿no? Para alguien con discapacidad, una persona con discapacidad a veces es una razón motivante. Entonces, el que no hay un trabajo
o el que esté trabajando y de pronto este ya no esté presente o ya no pueda seguir acudiendo a ese empleo, pues bueno, a veces ese era su sentido de vida de esa persona y entonces pues puede afectar en esa desmotivación, puede afectar en esas circunstancias, ¿no? Y también llega a afectar más o llega a ser más llega a afectar porque se vuelve preocupante, porque sí es una realidad que en algunos entornos, por ejemplo, si alguien a lo mejor dice, ya no tengo empleo, alguien sin discapacidad, pues dice, mañana voy a poner solicitudes y voy a buscar, a lo mejor no va a ser lo que me guste, pero puedo acceder a un empleo. Pero una persona con discapacidad a veces tiene que pensarlo, bueno, es que voy a poner mi solicitud, pero pues tengo que ver si me van a dar la oportunidad de hacer un proceso de inclusión, un proceso laboral, no un proceso de reclutamiento, porque sabemos que a veces no puede pasar, a veces tenemos un empleo y pasó en ese momento, pero ya para otra actividad o otra alternativa de empleo no siempre se tienen esas condiciones, ¿no? Eso pasa muy seguido y lo comento porque en su momento estuvimos en ese papel, en esas circunstancias. Sí, así es, queridísimo Fidel, muy cierto. Todo lo que comenta, no es por como cuando una persona tiene o presenta depresión, eh, no solo con el hecho de decirle, ay, échale ganas, no estés triste, tú puedes, o como la famosa frase en redes sociales, no estés, no estés deprimida, es que estás muy bonita y parece chiste, ¿no? Dicen, no es que esté triste por ser bonita, que esté deprimida por ser bonita, por ser guapo, sino simplemente una condición de vida que a veces, como la mayoría de las ocasiones, no depende del sujeto como tal, sino de las circunstancias del entorno, ¿no? Entonces, no solamente es el famoso, ay, ve a terapia, ajá, pero necesito los recursos económicos, movilidad accesible en el caso de personas que presentamos alguna discapacidad, el entorno nos complica muchas situaciones y eso es muy cierto lo que comentaba también, ¿no? El ¿Sí? trabajo dignifica al ser humano, a la persona. Entonces, para las personas con discapacidad, y me incluyo, eh, mi trabajo es uno de los motivantes principales, más otros factores externos, pero no sé, somos ciudadanos útiles, de acuerdo con nuestras habilidades y competencias. Entonces, eh, dijo puntos muy importantes que ojalá directivos, líderes, eh, nos estén escuchando en todas partes y tomen nota, pero más allá de que tomen nota, cuando llegue la persona con discapacidad a solicitar un empleo a su empresa, por favor, no nos cierren las puertas, no nos nieguen la oportunidad, conózcanos y conozcan nuestras habilidades Así es. profesionales. Excelente inicio que vamos teniendo con el Sí. licenciado Fidel. Y vamos a la siguiente pregunta, licenciado. ¿Usted ha notado alguna mejora, diferencia, avance en las iniciativas que ha tenido las políticas públicas, la sociedad civil, empresas, en la mejora de la inclusión laboral, pues en México, en Latinoamérica, y vámonos más particular en el estado de Puebla, seguimos igual? Claro, claro que sí. Yo aquí tengo digamos, una idea, una concepción en que considero que sí hay una mejora, al menos en lo que es lo que existe, digamos, en lo escrito,
en los marcos legales, en lo que está plasmado, valga la redundancia, en la ley. Sin embargo, pienso que lo que sí falta mucho es el compromiso de todos como sociedad, ¿no? Es decir, como directivo, como empleador, como gerente o como de alguien que toma, que influimos en las decisiones de las diversas instancias, sean públicas o privadas, el que podamos informarnos, ¿no? Porque a mí me tocó, decía, trabajar en temas de inclusión y sobre todo difundir estas capacitaciones sobre estos temas, pero sí nos dábamos cuenta que las personas desconocían estos temas, ¿no? Inclusive nosotros llegábamos a compartirles a las personas porque pues es una realidad, como es algo que se desconoce, y cuando algo lo desconocemos, nosotros, todas las personas, es una naturaleza del ser humano, le tenemos miedo a lo desconocido, a lo nuevo, ¿no? Entonces, como lo desconocemos, pues pensamos que es imposible. Sin embargo, vamos trabajando, vamos difundiendo esta información y llega a haber personas que sí dicen, no, pues es que sí es cierto, o sea, todo está escrito ahí, ¿no? Algunos dicen, pero es que yo, ¿cómo le voy a hacer si es muy difícil, ¿no? Sabemos que hoy en día sí puede haber lineamientos, sí puede haber diversos documentos donde existan el conjunto de medidas para llevar a cabo una inclusión laboral, pero pienso que lo que falta es esta difusión, esta información, tanto de personas que tenemos a lo mejor la oportunidad de difundirlo y también de las personas como sociedad informarnos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos acceder, ¿no? Inclusive qué apoyos podemos obtener si tenemos el acceso o somos una instancia comprometidos o comprometidas con la inclusión laboral. A veces pensamos que es algo imposible, pero cuando pensamos esto es porque no tomamos en cuenta que debemos incluir y unirnos muchos sectores, tanto las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, asociaciones civiles, Estado, es decir, el gobierno municipal, estatal, nacional, ¿no? Y desde luego tomar en cuenta también lineamientos internacionales, que son los que nos marcan las pautas de cómo podemos llevar a cabo estos procesos de inclusión. Bueno, ahorita hablamos de lo laboral, pero inclusive en todos los entornos, la inclusión familiar, educativa, laboral y sobre todo social. Entonces, mi opinión es que se ha mejorado porque ha habido la intención, digamos, se visibilizó en decir vamos a hacer lineamientos, pero falta esa difusión. Así es, hay que ir tomando nota todas y todos de estos puntos muy importantes que nos va marcando el licenciado Fidel. Licenciado, ¿cuáles son las condiciones adecuadas, óptimas, tanto en infraestructura como actitudinales que debe tener una empresa, una compañía para la inclusión laboral de una persona con discapacidad visual? Claro, si hablamos de estas mejoras o condiciones, bueno, primero que nada, debemos de saber que las personas con discapacidad nos enfrentamos existen dos elementos o dos tipos de situaciones, dos características que hacen que podamos progresar o que podamos tener un retroceso o un estancamiento dentro de un proceso laboral. Y no nada más un proceso laboral, inclusive en sociedad, ¿no? Y estos dos conceptos son lo que es las barreras y lo que son los apoyos, ¿sale? Primero que nada, bueno, entender que existen diferentes barreras que impiden esa participación plena, como son las barreras actitudinales, las barreras arquitectónicas y las barreras culturales. Por lo menos esas tres son las que siempre están involucradas en una interacción o en limitar esa participación plena, ¿no? ¿Cuáles son las barreras actitudinales? Lo que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad de un entorno conceptualicen de alguien que use silla de ruedas, de alguien que use bastón blanco, de alguien que tenga discapacidad intelectual, de alguien que tenga discapacidad psicosocial, que vea con discapacidad psicosocial, ¿sale? Esas son lo que va de lo que son las barreras actitudinales. La manera como yo conceptualizo, si yo conceptualizo que alguien que tiene discapacidad vive con una enfermedad o es alguien a quien debo de cuidarlo o de resolverle las actividades, todas las que tenga que hacer, pues obviamente voy a sobreproteger o voy a aislar a esa persona.
Pero si yo elimino esta barrera y hago lo primero que decíamos, considerarnos como personas, entonces voy a dar la oportunidad o en mi ideología o en mis valores va a estar presente la oportunidad de dejar o de permitir que las personas puedan tomar sus propias decisiones dentro de un ámbito laboral. ¿Sale? Barreras arquitectónicas, ¿cuáles son estas? Bueno, ya sean las condiciones, todo lo que tenga que ver con la infraestructura física de un entorno. Si existen rampas, si no existen rampas, en caso de discapacidad visual, si existen guías podotáctiles o no existen guías podotáctiles, que son estas líneas que estoy seguro que muchas de las personas que me escuchan o algunas han acudido a diferentes calles de aquí de la ciudad y han notado que hay unas líneas sobre las banquetas. A eso se le llaman guías podotáctiles y son elementos fundamentales que permiten que las personas con discapacidad visual podamos desplazarnos de manera más eficiente y sobre todo de manera más autónoma, ¿no? Porque esto es algo muy importante. A veces decía yo, el desconocimiento de las herramientas y los recursos que tenemos hoy en día, pensamos que el tener una persona con discapacidad con nosotros, el permitir que una persona con discapacidad colabore es sinónimo de que vamos a resolver o vamos a hacer las actividades por ellos o por ellas. Y no es así. Lo que se trata cuando se habla de inclusión o cuando se habla de realizar adecuaciones o ajustes razonables, es para lograr que en la medida de lo posible la persona con discapacidad tenga autonomía en todas sus actividades. Entonces, esta infraestructura, el que exista una infraestructura adecuada, permitirá que las personas sean autosuficientes, como decíamos, en la medida de lo posible, ¿sale? Y tenemos también las barreras culturales, es decir, todas aquellas conjunto de actividades, conjunto de reglas, conjunto de comportamientos que limitan la participación de las personas con discapacidad, ¿sale? Primero que nada hay que identificar, entre las condiciones óptimas es identificar este tipo de barreras y, y reflexionar para eliminar estas barreras, es decir, hacer algo para eliminarlas. Ahora, ¿cómo vamos a contrarrestar el impacto de estas barreras? Existe el otro concepto de apoyos. Apoyos, si hablamos de discapacidad visual, apoyos técnicos, ¿no? Y esto lo compartimos con muchas discapacidades. ¿Cuál es un apoyo técnico? Ya sea que la persona o el entorno cuente con un apoyo técnico, es decir, si hablamos de discapacidad visual, que la persona tenga acceso a un bastón blanco, ¿no? Que le permita su desplazamiento, ¿no? Si hablamos de parte, a lo mejor, de la instancia, de la empresa o de la organización en la que se esté trabajando, que existan guías táctiles, ¿no? Que existan señalamientos, señalética, el sistema braille, ¿sí? Todo eso son tipos de apoyos, entre los apoyos técnicos, ¿vale? También, si hablamos de otro tipo de apoyos, son los apoyos tecnológicos, ¿sale? Que existan, a lo mejor, si bien no tiene el programa, pero que existan equipos que tengan la oportunidad o la característica de tener la apertura para usar diversos programas o software que generen accesibilidad, como son los lectores de pantalla, como son a lo mejor escáneres de documentos que permitan que la persona con discapacidad pueda acceder al contenido de los documentos, los cuales son necesarios para desempeñar actividades de la vida diaria, ¿no? Y también, bueno, que exista el apoyo, los apoyos naturales, es decir, ¿cuál es el apoyo natural? El que da una persona, o en dado caso, si la persona con discapacidad tiene los recursos, un apoyo natural de un animal de asistencia y que exista esta aceptación o esta comprensión hacia ese tipo de apoyos, ¿sale? El apoyo natural, el ser persona, no significa que vamos a ayudar todo el tiempo a las personas y que vamos a estar, nada más se mueven o respiran y vamos a ir por ellos, que qué les falta, en qué podemos ayudarles, ¿no? Sino tener la disponibilidad, ¿no? Tener la disponibilidad de, si no sé cómo apoyar, bueno, por lo menos preguntar, ¿te puedo ayudar? Si me dijera sí, necesito ayuda, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Y si no, por esa disponibilidad, y si yo puedo, dependiente, puedo hacer las cosas de la medida de lo posible, también dejar que las personas resuelvan sus actividades de la vida diaria, su desempeño de la vida cotidiana, porque como decía en algún momento, maestra, que nosotros algo por nosotros mismos es algo que dignifica, es algo que impacta positivamente en nuestros niveles de autoestima. Entonces, sí, esas serían las condiciones adecuadas, que las instancias cuenten con estas características, tipo de apoyos, apoyos tecnológicos, apoyos técnicos, apoyos naturales, ¿no? Que eliminemos estas barreras arquitectónicas, barreras actitudinales y barreras culturales. Así es, muy muy importante lo que comenta nuestro querido invitado.
Fidel. Hace algunos años por ahí, del 2013 al 2014, me tocó a mí ser asistente de una empresa de viajes para todos, viajes inclusivos de Ujú. Siles en España, con mi queridísimo José Fernández Ledesma, que le mando un saludo enorme y un abrazo enorme. Y teníamos que certificar a guías turísticos. Yo ya Sí. era guía certificado. Me tocó asistir a este evento en la ciudad de Monterrey y en el sitio, en el espacio donde se impartía este taller, porque uno de los profesionales que venían como parte del equipo de José traía un perro guía entrenado, Tito, lo recuerdo muy bien, entrenado para ser el apoyo de alguna persona con discapacidad visual o discapacidad motriz, como en mi caso. Y Claro. ustedes van a creer, querida audiencia, que aunque los dueños o los que cuidaban el espacio y sabían que era un evento exclusivo para personas con discapacidad y personas en México ya habían gestionado el espacio, ya habían indicado que este perro guía era entrenado y venía desde España y vino con todos los permisos, etcétera. Al momento del evento no dejaban acceder a la persona con el perro guía para impartir este taller. Fue todo una complejidad que se concientizara primero al personal del espacio a que Sí. por favor nos permitieran acceder con este, con Tito, con un perrito, eh, creo que son los Retriever, Sí. los que, la raza de perritos que entrenan. Entonces, quiero aumentar al comentario de nuestro invitado. En términos de sociedad civil, México, América Latina, nos falta concientización y derribar esas barreras actitudinales, porque como lo dijo el licenciado, podemos tenerlo en las políticas públicas, en el documento y se ve muy bonito, se escucha muy bonito, pero cuando ya nos toca a nosotros, personas con discapacidad, y por ejemplo, en mi caso lo comentaban en ese entonces, un perrito guía de esa índole para mí que tengo discapacidad motriz y mi movilidad es reducida a pesar del uso del apoyo técnico que es la silla de ruedas, el apoyo del perrito. Para mí en algún momento llegar a vivir sola Sí. sería un apoyo. ¿Y qué pasa si llego a un lugar a vivir donde en ese espacio no permiten mascotas? Y es Así es. el 80% de los lugares en la metrópoli actualmente donde no permiten que estén las mascotas, ¿no? Entonces, tener esa concientización de que todos y todas somos diversos y pertenecemos a un ecosistema diverso, ¿no? Entonces, muy importante estos puntos, licenciado. Vamos a nuestras siguientes preguntas. Sí. Eh, y aunando con mi comentario y su comentario, eh, ¿cuáles son las pautas, las tácticas que tiene que seguir una empresa, un equipo de trabajo para la mejor calidad de inclusión laboral de la persona con discapacidad visual?
Claro, claro que sí. Importante pregunta. Y sí, hay un proceso que va de pautas a seguir para que este proceso sea lo más factible posible y sobre todo que se llegue a concretar esta participación, porque si bien es cierto, también es importante mencionar que en ocasiones existen espacios de trabajo, ¿no? Y suponiendo una persona accede a esa oportunidad, está trabajando, o al menos eso es lo que se menciona en lo escrito, pero a veces decíamos, por esta falta de información, porque inclusive a veces no hay una mala intención, sino una falta de información de lo que implica la discapacidad, una falta de desconocimiento de los lineamientos, una falta de desconocimiento de las características y de los recursos con los que se cuenta hoy en día para la de las personas. A veces los empleadores o directivos dicen, no, pues no desempeñes tu trabajo, tú aquí quédate, porque si te pasa algo, me va a salir más caro. Entonces, pero yo ya soy inclusivo porque te tengo aquí trabajando, estás en mi nómina, ¿no? Entonces, pues bueno, esto hace que como tal, no, o sea, sí se hizo el reclutamiento, se hizo el ingreso de una persona a una organización, pero no quiere decir que esté trabajando. Entonces, por eso es que se sugiere el siguiente proceso, el cual va desde, primero que nada, entender que las condiciones de mejora de calidad de vida es una de las personas con discapacidad, es una responsabilidad de todos y todas, es decir, de sociedad civil, de ámbito de personas de sectores de trabajo, decíamos público y privado, ¿no? ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque decíamos que con dar empleo a una persona con discapacidad, así que como al igual con cualquier persona, vamos a impactar positivamente en los sectores de la salud, en los sectores de la educación, en los sectores de rehabilitación, en acceder a procesos o a prácticas culturales. El trabajo permite todo esto, ¿sale? Entonces es importante el primer punto entender esto, que si vas a brindar una oportunidad de empleo no es porque se va a hacer algo por calidad, sino que se va a hacer para impactar positivamente en todos estos ámbitos. Segundo, bueno, nosotros debemos primero que nada iniciar desde ya sea que los directivos asuman un compromiso social en quererse informar, ¿no? O en establecer prácticas, establecer formaciones en las cuales se difunda esta información, estos contenidos, los cuales nos hablen de lo que, desde lo básico, desde lo que es la discapacidad, desde qué implica, qué recursos hay hoy en día para poder trabajar siendo persona con y sin discapacidad, qué recursos existen para que se fomenten, para que se eliminen estas barreras que decíamos, barreras arquitectónicas y barreras actitudinales y barreras culturales, es decir, todo esto, informarnos, después esta información, bueno, difundirla entre las personas que trabajan, ¿no? Y con ello poder establecer prácticas o procesos en los cuales permitamos que se lleven a cabo prácticas laborales inclusivas, es decir, fomentar que las personas puedan participar en igualdad de condiciones, ¿sale? Debemos de tomar en cuenta, bueno, esta participación sobre todo, que todos puedan contribuir al logro de los objetivos de la instancia, de la empresa o de la organización, ya hacemos, o de la instancia en la que estemos trabajando. Es lo importante. También, bueno, el que se fomenten una vez que tome esta capacitación, se va a tener la apertura para que, bueno, a lo mejor yo no cuento ahorita con el recurso suficiente para, no sé, todo alinearlo de manera en infraestructura con la manera adecuada, pero sí cuento con la información y entonces voy a buscar la manera de hacerlo, voy a buscar, si no tengo los recursos necesarios, puedo tener alternativas para poder establecer espacios accesibles, ¿no? ¿Accesibilidad en qué aspecto? Accesibilidad en la comunicación, accesibilidad en cuanto a la información, accesibilidad, y esta accesibilidad nos referimos a que existan ya sea computacionales que permitan que a una persona con discapacidad visual pueda acceder al contenido de un equipo de cómputo, pueda manejarlo de manera autónoma, ¿no? Si existe, por mencionar algunos otros tipos de discapacidad, la discapacidad auditiva, el que a lo mejor conozcamos o nos demos a la tarea de tomar capacitaciones en lengua de señas mexicana, hablando de nuestro país, ¿no? O que exista material o
o materiales para producir textos en sistema braille, o mínimo que se cuente con estas actividades tecnológicas que nos puedan ayudar en ese entorno, ¿vale? Entonces, eso es lo que se debe hacer desde la perspectiva de una instancia, desde una organización. También existe otra perspectiva desde lo que uno como sociedad puede hacer, uno como persona con discapacidad, ¿no? ¿A qué nos referimos? El que también, bueno, tratemos o se difunda la información hacia las personas con discapacidad sobre los diversos planes formativos, es decir, ya sea educativos, ya sea carreras profesionales o carreras técnicas, ¿no? Que se haga un perfil o se haga una evaluación en la cual a las personas se le identifique con un perfil, es decir, identificando cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades, sus amenazas, ¿no? Cuáles son las habilidades que se deben potencializar o con las habilidades con las que cuenta para que entonces podamos identificar una oportunidad de empleo óptima y entonces y también sea de acuerdo a lo que la persona busque, ¿no? Que busquemos que tenga apoyos ergonómicos, es decir, desde los equipos en los cuales la persona va a trabajar, ya sea un escritorio, una mesa, ¿no? Ya son los espacios que sean fundamentales para que, y óptimos para poderse desplazar adecuadamente y como decíamos, poder lograr este desempeño dentro del ámbito laboral, pero hacerlo de lo más autónomo que se pueda, ¿no? Que en la medida de lo posible la persona tenga su propia autonomía y que la persona pueda ser capaz de aportar con sus conocimientos, con sus experiencias, con sus habilidades, algo productivo a las diferentes instancias en las que nos encontremos. Una vez que se tenga este proceso, entonces empezamos con esta inclusión, es decir, ya que la persona está capacitada, pues bueno, buscamos estos puestos, lugares idóneos donde pueda desempeñarse como una persona laboral. Qué gran aporte nos está compartiendo en este episodio nuestro invitado y pautas muy importantes también de tomar en cuenta. Y bueno, para, para continuar con el programa y dar una pequeña pausa a nuestra audiencia, vamos a nuestra primera cápsula informativa con nuestros queridos alumnos del TEC de Monterrey, Bernardo y Vianey, que también estas cápsulas tienen información muy interesante sobre diversos temas. Vamos con ellos y regresamos en el siguiente bloque con nuestro invitado de honor en esta tarde, noche, día, a la hora que nos estén escuchando, querida audiencia. Vamos ahí y regresamos. Hola, soy Bernardo, y antes de seguir, tengo una cápsula informativa para ti. Hace poco más de 7 décadas, las mujeres en México lograron un derecho fundamental, el voto. Aunque desde 1947 podían participar en elecciones municipales, fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se reconoció su derecho a votar y ser electas en todos los niveles de gobierno. Este avance fue resultado de décadas de lucha de mujeres como Elvia Carrillo Puerto, conocida como la Monja Roja del Mayab, quien impulsó el sufragio femenino desde principios del siglo XX. El cambio se reflejó en las urnas en 1955, cuando las mujeres mexicanas votaron por primera vez en elecciones federales. Desde entonces, su participación ha crecido, hasta alcanzar la paridad de género en el Congreso en 2018, marcando un hito en la historia política del país. Hoy, seguimos avanzando en la igualdad de oportunidades, demostrando que la voz y el voto de las mujeres son claves para el futuro de México. Oli, como aún estamos en el mes donde se habla de mujeres poderosas y fuertes, pensé que Coco Chanel sería una buena opción. No solo fue una de las primeras mujeres en incursionar en el mundo empresarial, sino que también dejó un gran legado en la moda para las siguientes generaciones. Coco fue una diseñadora de alta costura francesa y fundadora de la marca Chanel. Además, con su espíritu rebelde, se atrevió a desafiar las convenciones sociales de su época. Logró erradicar los incómodos corsés y los vestidos que limitaban la movilidad de las mujeres, reemplazándolos por prendas más cómodas, pero sin perder el estilo. Entre sus innovaciones más importantes en la moda se encuentra la creación del Little Black Dress,
Una prenda elegante y versátil que revolucionó el concepto de vestimenta femenina y la introducción del uso del jersey, un material antes reservado para la ropa interior masculina, en prendas sofisticadas y funcionales, y también popularizó los pantalones femeninos, otorgando a las mujeres mayor libertad de movimiento en una época en la que aún predominaban las faldas largas y ajustadas. Gracias a ella, la moda experimentó un cambio significativo. Chanel no solo transformó la estética femenina, sino que también empoderó a la mujer al demostrar que la elegancia no estaba reñida con la comodidad y la independencia. Su influencia sigue vigente en la actualidad y muchas de sus creaciones continúan siendo un referente de estilo y sofisticación en el mundo de la moda. Bueno, querida audiencia, como les he dicho, en toda esta temporada o lo que va de la temporada, nos gustaría seguir y seguir platicando con nuestros invitados acá con el cafecito, el agüita, el snack, lo que ustedes gusten. Y vamos a esta segunda parte del programa con nuestro invitado, el licenciado Fidel. Eh, Vamos a esta siguiente pregunta. ¿Qué factores considera usted como profesional de la psicología que causan que bajo rendimiento en la área laboral que le toca desempeñar a la persona con discapacidad? Y voy a abrir un poquito un comentario, ya usted me va a corregir. Considero que las personas con discapacidad, o la gran mayoría, cuando logramos este acceso al área laboral, damos el 1000% de nuestras habilidades, competencias y rendimiento. Pero pues considero que sí hay casos en que por las bajas condiciones o nulas condiciones, como usted las mencionó en el bloque anterior, pues desmotivan al desempeño laboral. ¿Usted qué cree? Platíquenos. Claro que sí. Pienso que una de las causas puede ser, como bien dice muchas veces, y esto yo creo que nos pasa a todos, decíamos, por eso es importante que no nos alejemos de este concepto de que todos y todas somos personas, porque siempre vamos con una expectativa hacia un empleo, ¿no? Siempre vamos con, sobre todo si es el primero, el segundo empleo, cuando vamos a algo nuevo y si sabemos que es algo que nosotros lo buscamos, es algo que nosotros lo planeamos, nos generamos expectativas, muchas de ellas son muy altas, son hacia lo positivo, es algo bueno porque vamos motivados. Pero cuando notamos que algo no es como nosotros lo esperábamos, entonces empieza este proceso en el cual existe una baja en esa motivación, una baja en esa iniciativa, así es el empleo. Y esto nos pasa a todos, personas con discapacidad. Ahora, aunado a una persona con discapacidad que a lo mejor lleva no un año buscando, no un mes buscando trabajo, no 2 meses, no medio año, sino que lleva 2, 3 años y a lo mejor lo encuentra, como menciona, va con ese compromiso de decir, bueno, ya tengo ese trabajo, lo voy a cuidar, voy a hacer lo que esté en mis manos, lo mejor, y de pronto que pues no están las condiciones adecuadas, por ejemplo, un recurso, hablando de una discapacidad visual, a lo mejor el equipo de cómputo no cuenta con un sistema para poder, un lector de pantalla, ¿no? O, no, o sí está, pero no es funcional para la persona, o inclusive dentro de las prácticas de las instancias, decíamos, a veces es una realidad que en las instituciones o en las organizaciones, ya sea sector público o privado, difícilmente se lleva una capacitación para llevar a cabo este proceso de inclusión. Es decir, el que podamos saber si nosotros hacemos una encuesta hoy en día en cualquier lugar, en cualquier trabajo, en la calle, en los trabajos, en las escuelas, preguntamos, ¿sabes cómo puedes interactuar con una persona con discapacidad, sea la que sea, sea auditiva, sea visual, sea psicosocial?
muchos de nosotros no tenemos ese conocimiento, esa ideología general de cómo podemos interactuar. Entonces, muchas de las veces las personas de un entorno, eh, pues para no agredir, no afectar, así lo mencionan, mejor pues no me acerco, porque no vaya a ser que diga algo que sea incómodo, porque a veces también es un temor que existe en las personas, es que no quiero incomodar, es que no quiero preocupar o hacer sentir mal a una persona con discapacidad, entonces se aíslan. Y este también puede ser un motivante para que las personas, o una causa para que las personas pues dejen de sentirse cómodos y poder aportar en su empleo, en el ámbito de trabajo en el que están. Todos, yo creo, nadie me dejará mentir, quienes nos escuchan, hacemos las cosas de mejor manera cuando nos sentimos cómodos, cuando nos sentimos queridos, cuando nos sentimos aceptados en cualquier entorno, en el ámbito laboral también. Entonces, esto es lo que sucede a veces, esa falta de condiciones y también la actitud que las personas toman hacia los demás, hacia los de discapacidad. Y también es una realidad, también la perspectiva que la persona con discapacidad tenga de sí mismo. Y aquí quizá me voy a meter otro tema, pero es importante también el que nosotros podamos buscar un empleo. Tiene que ver con un proceso de rehabilitación o proceso de habilitación multidisciplinario. ¿Por qué? Porque también así como necesitamos habilidades o conocimientos educativos, habilidades sociales, recursos materiales, económicos, apoyos técnicos, recursos tecnológicos, también necesitamos recursos personales y emocionales. Entonces también tenemos que nosotros a la par, que como estamos teniendo un empleo, también, bueno, buscar ese apoyo, una orientación, un acompañamiento psicológico, un acompañamiento profesional, ya sea inclusive desde la perspectiva que la persona se sienta más cómoda. A veces muchos, no, pues es que yo soy más espiritual y entonces acuden a sus diversas actividades que los apoyen. Es importante hacerlas porque también eso va a depender la perspectiva que tenemos de nosotros hacia ese entorno laboral y tenemos que estar preparados también para ello. Entonces, por eso decía yo que lo que es la inclusión es un proceso que nos compete a todos. Excelente, como locutores que les ha tocado a los alumnos, en esta ocasión a mí, las temporadas pasadas, que le tocó al cofundador de Las Manos, también pueden hablar el maestro Héctor Manillo García, y él lo decía, como locutores que tenemos la oportunidad de estar en este micrófono del podcast, de Escuchemos a Las Manos Hablar Radio. Es bien bonito porque aprendemos doble. Estamos aprendiendo muchísimo. Qué gran conferencia, qué gran charla estamos teniendo usted y yo, el licenciado. Gracias. Es un deleite platicar con todas y todos ustedes. Yo lo agradezco. Eh, y mencionó algo bien importante que no lo habíamos tocado en ningún tema de estas 13 temporadas que le digo que voy tomando acá notita. La salud emocional de la persona con discapacidad, ya cuando llega, pues, digamos, a este último escaloncito del proceso de Sí, inclusión laboral. No lo, no lo tenemos como en el radar, que ese es un aspecto bien importante que actualmente, por ejemplo, aquí en Comunidad Tech es muy importante para nosotros, eh, el ser humano, los alumnos, su salud emocional, su salud, sí, emocional, ¿no? Entonces también como colaboradores, profesores, etcétera, líderes, directivos, tenemos que tomar en cuenta ese proceso, como usted lo dijo, de salud emocional para poder incluirnos en un entorno social y laboral. Qué interesante cuestión nos indicó acá, muy acertado. Y pues bueno, vamos a estas últimas preguntas que preparó nuestra querida alumna del área de redacción aquí en el podcast, Majo Hernández.
para ir cerrando pues esta entrevista tan interesante, eh, ¿cómo considera que la discriminación hacia las personas con discapacidad visual hace la diferencia entre una discapacidad y otra? ¿Cree que usted que hay más discriminación al momento del proceso laboral de una persona con discapacidad visual que en el caso de discapacidad motriz, por ejemplo? Claro, eh, aquí yo siempre he dicho que esto está determinado para el área en la que vayamos, ¿no? Y voy a remitirme hace unos años, cuando recién salía yo de la universidad, me tocaba, buscaba yo empleo y como era mi primer empleo, pues lo importante era encontrar algo para tener sustento. Entonces, en ese entonces, no sé si ahorita, porque ya he tomado, digamos, un poco de experiencia más en el ámbito de aquí, de lo que es la atención clínica y, y todo lo que tiene que ver con psicología, pero en ese entonces estaba en mucho auge los call centers, ¿no? Y hacer promoción vía telefónica, vía electrónica, ¿no? Y si yo hablo de cómo fue ese proceso, podría decir que sí hubo discriminación porque automáticamente al llegar a esos lugares, ellos decían no, porque no hay, no puedes manejar una computadora como la de nosotros, ¿no? Sin embargo, si una persona con discapacidad motriz hubiera acudido a ese proceso, seguramente no tendría ninguna dificultad, ¿no? Entonces, este es el ejemplo claro que todo esto depende de a qué actividad nos vamos a dedicar, ¿no? A qué actividad nos vamos a dirigir, ¿sale? Ese es uno de los factores. Otro factor que puede afectar, bueno, también depende de qué tanto la persona o el grupo de directivos o inclusive la misma cultura organizacional estén de acuerdo o quieran tener esa apertura, porque también es cierto, a veces la discriminación es tan fuerte que inclusive no dan oportunidad, nada más decir discapacidad, y es un factor para decir, no hay oportunidades, ¿no? O no hay vacantes. Entonces, depende de esos dos factores. Si es un aspecto muy alto de discriminación o depende del puesto o la actividad a la que vayamos dirigidos, son los dos factores que influyen más. Y entonces, sí depende, sí determina si es más o es menos en algún aspecto, ¿no? Porque, y también depende de perspectivas, porque también a lo mejor yo puedo acceder a un espacio de trabajo, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, con mucho cuidado, en un lugar donde voy a un edificio, donde hay que subir escaleras, porque subo con bastón, ¿no? Pero si una persona con discapacidad motriz puede trabajar, o sea, su única discapacidad es el que usa silla de ruedas, es la motriz, pues simplemente por la infraestructura no va a poder acceder a esas actividades, porque pues ya es una barrera el que no existan las condiciones óptimas. Entonces eso siempre va a estar determinado el grado de discriminación, ya sea por la discapacidad o por las actividades a las que vamos a determinar, o bien por también la apertura que tengan las personas precisamente respecto a la discapacidad en sí, respecto al término de discapacidad, a la condición de discapacidad. Muy bien. Pues vamos a continuar con estas cápsulas informativas que nos presentan Bernardo y Vianey. Y regresamos con las últimas intervenciones de nuestro invitado en este episodio número 5 de Escuchemos a las manos hablar. Vamos a la cápsula informativa y regresamos. Pues qué interesante intervención de nuestros alumnos Bernardo y Vianey y Bernardo. Ya muchos de ustedes en esta temporada los van conociendo a través de su voz. Son alumnos del TEC de Monterrey, Campus Puebla, que forman parte de este crew de la temporada 13. Y bueno, vamos a esta última pregunta. Como dijera el maestro Héctor Manilla, que lo hemos recordado muchísimo en esta temporada y considero que nuestra audiencia extraña esa voz y esa chispa que nos tenía acostumbrada en la temporada
en la temporada 12. El chisme está muy bueno, el chisme con causa. No queremos que esta lección que nos está dando el licenciado Fidel, pues tuviera un cierre, pero pues debemos ir dando cierre a esta interesante intervención. Y vamos a esta última pregunta hacia nuestro invitado. Eh, ¿Qué consejo o qué actitudes debe tener tanto el empleador con discapacidad visual como la persona de recursos humanos o talento humano en cualquier empresa para poder llevar un proceso de inclusión laboral pues regular como el de todos y todas las personas, licenciado? Claro que sí. Fíjate que esa es una pregunta muy buena y ese es como, digo, todo lo que hemos hablado es algo importante, pero este es como de los que son pilares o cimientos para lograr una inclusión laboral. Es decir, esta pregunta nos lleva a esas circunstancias, ¿no? El tener esta característica, tanto en empleados con discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad, como en personas encargadas de recursos humanos, es algo muy simple y a la vez muy complejo, ¿sale? Muy simple, ¿por qué? Porque es algo que si queremos lo tenemos todos a nuestro alcance. Y esa característica es simplemente tener la apertura para aprender, tener la apertura para, pues, apertura para conocer, para formarnos, apertura y disposición, básicamente, ¿sale? Si hablamos de esa apertura y disposición, para aprender, decíamos, para enseñar, para informarnos, para colaborar, decíamos, es difícil porque no todos la llegamos a tener, ¿no? Es fácil porque es algo que contamos nosotros. Hay una analogía, nosotros decimos inclusive en las capacitaciones, y, no, y decimos sin el afán de que no se malinterprete o sin el afán de que se entienda mal, ¿no? Los apoyos de infraestructura son buenos, las infraestructuras adecuadas son muy favorables, ¿no? Pero, y esas infraestructuras adecuadas, seguro que sí aportan a que las personas, todos y todas, al menos en gran medida, aportan a garantizar una participación plena. Pero lo que más aporta, lo que más ayuda, es cuando se tiene esta apertura, esta disponibilidad y esta empatía por lograr la participación de las demás personas. Podrá haber una escalera, una rampa, podrá haber un elevador, podrá haber guías podotáctiles, pero si no hay ese sentido de empatía, esa disponibilidad, esa apertura, por más que haya esa rampa, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aunque esté esa rampa, ¿no? Pasa cotidianamente en los estacionamientos de los comerciales, los espacios públicos, ¿no? Están las rampas, pero se preguntarán o los invito a reflexionar, ¿será que porque ya está esa rampa o ese acceso, las personas puedan usarlo? ¿No? La respuesta, y ustedes me dirán si sí o si no, es que no. ¿Por qué? Porque aunque existe, pero no existe esa actitud empática, esa actitud de disponibilidad para aprender, para enseñar. Está la rampa ahí que ya hacen las personas, llegan, pues la utilizo primero. No voy a demorar, pues estoy en corto, yo llego y ¿qué pasa? Voy 5 minutos, ¿no? Y a lo mejor sí van 5 minutos, pero ¿qué tal si en esos 5 minutos llegó una persona que sí la necesitaba, ¿no? Entonces esa persona ya no pudo hacerlo, se tuvo que retirar, tuvo que buscar otro espacio para poder acceder a ellos. Entonces, a lo que voy con esto, que sí son buenos los cambios en infraestructura, pero debemos empezar desde cambiar nuestras actitudes a tener apertura, a tener disponibilidad para aprender, para enseñar, a tener este sentido de empatía, ¿no? Lo mismo con la persona con discapacidad. Debemos, decíamos, un compromiso, la actitud es mejorar en todo, ir lo más preparado que se pueda y de acuerdo a nuestros recursos, porque también sé que para muchas personas podemos acceder a diferentes recursos, y no me refiero a los económicos, me refiero a recursos personales, recursos profesionales, ¿no? Pero en la medida de lo que esté en mis manos, poder hacer lo que, como decimos coloquialmente, lo que nos toca, y también tener esa apertura, ¿no? Tener esa apertura que me pueden preguntar, oye, ¿cómo le puedo hacer para explicarte un proceso?
¿Cómo le puedo hacer para compartirte un documento? ¿Cómo le puedo hacer para hacerte llegar una información? ¿No? Esa apertura de compartir información y también de aprender, porque finalmente decimos todos y todas somos personas y tenemos tanto que aprender y también que enseñar. Entonces, para mí eso es lo importante que debe haber, esos tres valores, esa apertura, esa disponibilidad y esa empatía por el otro o la otra, por los otros o las otras, ¿vale? Excelente, pues les comparto, querida audiencia, que ya les dejó la pregunta detonadora que estamos retomando esta temporada. Nuestro invitado en el primer bloque se me olvidó dejarles alguna y ya él la dejó esta pregunta. Esperamos que la puedan responder. La vamos a dejar en la cajita de descripción de nuestras diferentes plataformas en donde se encuentra el podcast. Vamos a dejar esta pregunta un tanto reflexiva, filosófica, de si realmente hay una rampa y hay accesibilidad en un espacio, en un lugar, ¿realmente estamos siendo inclusivos? Ahí les dejamos la pregunta detonadora propuesta por nuestro excelente invitado. Y bueno, licenciado Fidel, sin más le quiero agradecer el haber aceptado formar parte de este grupo de excelentes profesionales y personas que forman parte de este nuestro espacio de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. ¿Qué mensaje le quisiera compartir a la audiencia? Porque viendo nuestras métricas en las diferentes plataformas, nos escuchan en España, nos escuchan en Argentina, en México, en todos los rinconcitos. También esperamos que nos sigan escuchando los colegas del USAER 89 en Tehuacán, el maestro Héctor, el maestro Ubaldo, todo el equipo que estuvo compartiendo con nosotros 2 temporadas. Esperamos que nos sigan compartiendo, nos sigan escuchando, para que todas estas voces sean escuchadas y seamos aún más conscientes de la diversidad que todos y todas somos y pertenecemos. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a la comunidad tech también y a toda nuestra audiencia, querido Fidel? Primero que nada, pues agradecer la oportunidad, agradecer que nos den este espacio de tener, de participar, yo le decía, este honor de participar en un proyecto tan importante y tan fundamental y que influye, por lo que usted menciona y por lo que yo he sabido, influye mucho o influye en muchas personas. Es un honor para mí el que poder ser escuchado por tantas personas y poder compartir esta información y sobre todo poder apoyar y poder brindar pues estos conocimientos, así que lo poco o mucho que hemos aprendido, pues irlo brindando de la mejor manera y que sea algo que ayude, que aporte, pues para que podamos a facilitar estos procesos de inclusión, ¿no? Me siento muy orgulloso de pertenecer o de ser parte de la comunidad que estamos buscando, pues esas mejoras para todos y todas, y no solo para las personas con discapacidad, sino que si reflexionamos de manera profunda y con los procesos de inclusión, nos beneficiamos todos. Dijo usted algo muy importante ahorita, estos procesos, estas charlas ayudan a hacernos conscientes de lo diverso que es nuestra sociedad y sobre todo de cómo podemos aportar o cómo podemos crecer juntos, aunque seamos diversos, ¿no? Algo que a mí me gusta reflexionar mucho es decir que lo único que nos hace iguales a todos, es a lo mejor algo paradójico, pero lo que nos hace iguales a todos es que todos somos diferentes, ¿no? Todos tenemos una diferencia y si nosotros aprendemos a visualizar, a concientizarnos de esa diferencia, vamos a aprender de todos y vamos a fomentar un mundo, una sociedad, un entorno, es decir, espacio, así sea una comunidad, un municipio, un estado, un país, ¿no? Eh, una sociedad global
en las cuales sea más fácil acceder a todos los beneficios en igualdad de condiciones. Y esa es la finalidad. ¿Y por qué buscamos esa facilidad? Porque todas y todos somos personas, somos seres humanos, y como humanos, como personas, pues tenemos derecho de acceder a todas las garantías, al igual que todo, en igualdad de condiciones. El mensaje que quisiera dejar, pues es que hagamos esto por dos razones. Una, decíamos, por garantizar el acceso a las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros como personas con discapacidad, el que podamos tener la oportunidad de abrir puertas a las futuras generaciones, ¿no? Sí es cierto, yo entiendo y me uno a la causa de las demás personas. Nos ha tocado, quizá, si hablamos de aspectos generacionales, estar como que haciendo esfuerzo, estar trabajando para buscar apertura en diferentes espacios, desde los educativos, desde los laborales, desde los sociales, ¿no? Pero esto es bueno que nos tocó a nosotros, porque entonces quiere decir que si nosotros lo hacemos, vamos a beneficiar a los que vienen atrás de nosotros, ¿no? A diferentes personas, ¿no? Si pensamos en personas que creen que alguien quiere tener familia, pues bueno, estamos dejando un mundo mejor para que las personas puedan convivir plenamente, y tomando a la diferencia como una oportunidad de crecimiento, ¿sale? Esa es una de las causas. Y la otra causa por la que invito a las personas a que visualicemos y a que trabajemos por la inclusión es que reflexionemos que la mayoría de discapacidades, inclusive hay estudios en los cuales más del 75% de condiciones de discapacidad son adquiridas, ¿sí? ¿Y por qué menciono esto? Porque si son adquiridas en algún momento de nuestra vida, y no es algo que lo deseemos, no es algo que esperemos, ¿no? Y ojalá no pase, pero en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar con alguna circunstancia de discapacidad, ya sea de algún conocido, de algún familiar, de algún amigo, o desafortunadamente de nosotros mismos, ¿no? Y si ya trabajamos formando o creando o fomentando un mundo más inclusivo, va a ser mucho más fácil para nosotros. Algo muy sencillo, reflexionemos sobre nuestra vida futura. Cuando seamos adultos, varias de las capacidades que tenemos van a disminuir, ¿no? Vamos, si ahorita caminamos rápido, los que en algún momento quienes pueden hacerlo, en algún momento de avanzar nuestra edad, vamos a disminuir esa movilidad, ¿no? Quienes ven, ¿no? Ven ahorita bien, pero en algún momento de la edad disminuye esa visión. Quienes escuchan, en algún momento de nuestra edad disminuye ese grado de audición y así va a pasar con muchas circunstancias. ¿Qué mejor que trabajar para que cuando eso llegue, que es un proceso, repito, un proceso natural, podamos tener un mundo más tolerante, un mundo más accesible, ¿no? Y un mundo en el cual todos y todas podamos convivir plenamente, ¿sí? Porque el hacer una rampa, el hacer un elevador no nada más lo usan las personas con discapacidad, lo usan las personas de la tercera edad, lo usan las personas adultas mayores, lo usan las mujeres embarazadas, ¿no? Lo usan las personas de movilidad reducida, es decir, cualquier persona lo podemos usar, ¿no? Y lo que se busca es que podamos unir ese uso. El hablar de la inclusión, de un proceso laboral inclusivo, hablar de un proceso educativo inclusivo, no se trata de hacer escuelas diferentes para todos, no se trata de hacer escuelas diferentes o trabajos o empleos diferentes. Se trata de crear espacios en los cuales todos y todas podamos participar. Se trata que en lugar de hacer una escalera y una rampa para que la usen personas con discapacidad y personas sin discapacidad, hagamos una rampa que pueda ser usada por personas con y sin discapacidad. ¿Sale? Entonces, esa es la invitación, que lo hagamos por eso. Qué gran reflexión nos deja el día de hoy en este episodio 5, nuestro invitado, el licenciado Fidel Pastrana Reyes. Es un honor tenerlo en este equipo de la temporada 13. Invitados, invitadas, que con ellos les comparto audiencia. Tengo un grupo de WhatsApp con ellos. Entonces es un gusto tenerlos a todos y a todos ellos. Y sin más, esperando que disfruten y difundan la cultura inclusiva, que es el objetivo principal de este podcast. Desde hace ya casi 8 años que en este junio 2025 vamos a cumplir de haber creado Escuchemos a las Manos Hablar Radio.
Es un gusto para mí compartir con todos ustedes, audiencia, invitados, este espacio seguro de escucha y para que todas las voces tengan un espacio, una manera de ser escuchados, escuchadas, escuchades. Y como siempre, soy Ariana Lutrillo Orellano. Es un gusto estar en estos micrófonos. Nos vemos en el siguiente episodio con otro gran invitado, gran invitada, para seguir hablando de estos temas de inclusión, diversidad, discapacidad. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.